Memorial Park, el Parque del Recuerdo, un lugar rodeado de naturaleza donde encontrarás la paz y tranquilidad en cada recorrido. Memorial Park, espacios para recorrer y recordar. Evo Morales viajó a Venezuela porque estaba enfermito. Ya le dijeron que el problema es que no le aprieta ya, porque está cagado de miedo. Y si se caga de miedo es porque se metió en cosas que no debe. Don Ángelo salió a defenderlo. ¿Por qué el gobierno no lo defiende al hermano? Dale. Hoy día estamos un poco molestos, un poco preocupados. Resulta que nuevamente la derecha internacional con sus aliados aquí a nivel nacional quieren callar la voz del hombre que está denunciando las irregularidades, el hombre que ha denunciado las más de 70 muertos en Perú. Resulta que yo el 31 de enero presenté una nota a la Cancillería para que asuma su responsabilidad y defienda, pues no solamente al expresidente de Bolivia, como ha sido Evo Morales, sino por ser un ciudadano, porque cualquier ciudadano en otro país necesita tener el respaldo y el acompañamiento, pues. Están cagados. Güey, se metió a conspirar. No conspiró cualquier cosa, conspiró separatismo en Perú. Que se haga cargo, ¿no? Que se haga cargo. Tanto que habla de los de aquí y allá va y se caga de miedo. Va y despotrica y después se cagan de miedo. Hoy tuvimos una una entrevista a Gregorio Lanza. Escúchenla porque vale la pena. Dale. Converso con Gregorio Lanza para hablar de un poquito de Evo Morales de nuevo. Es necesario ahora mirarlo desde otro punto de vista, Grego. Evo Morales está muy dolido porque Arce guarda un silencio cómplice por la burrera que hizo él en Perú. ¿Te parece que es la mejor versión de Evo Morales o es la versión actual? Gracias, Carlos. Creo que es la versión de Evo Morales en su ocaso, en su Actual. aislamiento. Hablando con mi hijo, mi hijo me decía, papá, podrías poner Evo Morales en su decadencia, que es ese Evo Morales, ¿no? Que refleja un aspecto de su psiquis, de un aspecto personal de él, que es lo que ha empezado a marcar el ocaso. Y es que a Evo Morales le entra el miedo, y sí, cuando le señor. entra el miedo, no, cuando le entra el miedo, entonces se pierde, y por eso es que ha huido. Eso le ha marcado un momento en su caso, porque el líder, el príncipe, tiene que morir fiel a la causa. Tiene que Claro. morir, no tiene otro camino. Y vos y Pero yo, él prefiere perdón, vos y yo, escapar. sí, vos y yo conocemos gente que era capaz de morir por la causa, pero y conocemos por decenas. Yo lo pongo siempre a mi padre de ejemplo, pero recuerdo a Marcelo Quiroga Santa Cruz, recuerdo a gente de la izquierda muy metida y muy consecuente con lo que hacían. Y Evo Morales es la nota discordante en ello porque es probablemente más líder de todos los que estamos nombrando, incluso a Marcelo. Probablemente Evo Morales sea más líder, pero el miedo lo vence. El miedo lo vence. Acordate en los conflictos de Gonzalo Sánchez de Lozada, él se aprovecha para irse a recibir un premio que le da Gaddafi y aprovecha para no estar aquí. Después viene, toma lo que hizo Felipe Quispe, que es otro de los decididos a morir por lo que venga. O sea, Evo Morales siempre encuentra cómo huir. Exactamente, y me recuerda a una conversación que tuve este sábado pasado en un diálogo con pobladores y dirigentes del Alto. Ya. Estuve con ellos dialogando y recordábamos ese momento del 2003. Y ese dirigente decía
efectivamente, el 2003 yo he estado en las calles, en realidad era una señora joven, yo he estado en las calles y Evo Morales no ha estado, ha preferido salir del país y eso siempre ha sucedido. Y entonces ella protestaba, ya es la otra parte de la historia, porque el Alto ha puesto siempre los muertos, ha hecho los grandes Hace esfuerzos rato. y no ha recibido nada. La plata ha ido al Chapare y el poder ha sido para Evo. Sí, sí, absoluto. Además, un poder que no ha tenido ningún presidente. Desde el retorno a la democracia, ningún presidente ha tenido el poder de Evo Morales. Y con relación a lo que dices, él ha optado por una estrategia, hay que ser consecuente. Pues como entenderás, yo tengo muchos amigos o gente con la que dialogo o discuto finalmente, que es muy cercana también a Evo, y ellos me decían, la estrategia que estamos desarrollando en el Perú, ¿no? Es para ampliar nuestro espectro y de esa manera también retroalimentar nuestra fuerza en el país, ¿no? Para avanzar y volver al gobierno. Y efectivamente pensaban que encontraron una beta en los maestros, porque el Castillo viene de los maestros, era maestro rural, para Ya, decirlo en los términos de nosotros. Y si tú te acuerdas, el MAS tenía una presencia muy importante en los maestros rurales claro. junto al Partido Comunista y el Evo también. Y entonces manda a sus operadores a que impulsen ese proceso, pero lo que hace, por supuesto, es darle un contenido polarizante y darle también argumentos a los contrarios a ese proceso, ¿no? Que vaya allá, ese es un proceso de ellos que tiene sus cosas pues buenas y malas, los muertos es la tragedia, pero Evo ha hecho eso y ahí es esa falta de consecuencia de decir, sí señores, no, nosotros hemos hecho eso porque creemos, ¿no? En esto y en esto, en esto. Y no ahora venir a pedir el apoyo del presidente Arce, ¿no? Víctima. Entonces, esa es la actitud de Evo Morales que creo también le quita los adherentes que cada vez va perdiendo más. Ajá, no, no, de acuerdo, 100% de acuerdo con vos. Yo digo, Evo Morales todavía tiene, vos lo debes tener presente también, Evo Morales todavía tiene una presencia en el movimiento al socialismo, pero esa presencia es incluso de voto oculto ya. ¿Te acordás que antes se decía el voto oculto es el que es el voto de Evo Morales y el que no se ve? ¿Te acordás Sí, o no? señor. Sí, y es el voto de importantes franjas en el área rural, más atrasados, más tímidos, gente de tercera edad también, hay que decirlo, que lo ve como un ícono, y otra gente radical que también ha recibido los importantes recursos en este periodo. Y esa gente que ya nos expresa qué es lo que tiene en diversas áreas rurales del país y en algunos cordones urbanos, poca, cada vez menos, pero es efectivamente la gente más leal a Evo Morales que va a votar por él. Y por supuesto el Chapare, ¿no? El Chapare que aunque hay fisuras, pero todavía sigue siendo su centro de poder. Ahora, Es que, ¿cómo entendés que Evo Morales se haya ido al Perú a armar el zafarrancho que armó? ¿Qué motivo? Evo Morales no cree en la nación aymara y en esas cosas. ¿Y por qué ir a plantear allá y no acá? Porque acá le podían decir separatista y podía armarle en el Perú un separatismo. yo creo que ese es el olfato, es otra de las características de Evo Morales. Es el oportunismo político. Otros pueden llamar olfato político. Ya, En realidad, el zafarrancho que tú llamas en el Perú estaba ya armado, estaba armado, ¿no? ya. Y en definitiva, lo que él ha hecho es dar algunos consejos, más allá que si él creía en algún momento que realmente pesaba, alrededor de Castillo estaba un núcleo duro de ex senderistas, ¿no? Cedrón y compañía es el núcleo que Claro, los sí, rodea, señor. Castillo. Sí. ¿Ah? Y entonces ellos definen toda una estrategia
pero que no tenían ningún sustento porque no tenían ni mayoría en el Parlamento y tenían una base radicalizada, pobre, con demandas étnico-culturales que existen en este tipo de países, no resueltas, porque yo he vivido cuando estaba en el exilio en el Perú, he vivido bastante en la frontera, y bueno, Puno, Juliaca además es el alto ¿no? de esa Claro que zona, sí, sí. pero son marginadas, ¿no? Pero esas gentes reclaman ya hace años, es un proceso de 10 años, no es nuevo. Entonces, Evo olfateado eso y ya cometió el grave error en contra de ese proceso que debía seguir su cauce natural, pero ha mandado sus operadores, ¿no? Bueno, a una serie de gente para que hablen de asamblea constituyente, del mundo andino, lo que por supuesto él no cree, para Claro que nada, sí, sí. Ahora para nada. decime, vos me estás dando a entender que Evo Morales tenía mucha influencia sobre Castillo. No, al revés. Yo creo que sí, le pudo vender algunas ideas, pero el que tenía la influencia era el que estaba en su oído y era Cedrón, que viene del senderismo. Ya. ¿No? Están vinculados a toda esa línea mucho más Sí, radical que por la de supuesto. Evo. Sí, sí, sí. No te olvides que Evo en realidad en su vida ha levantado un arma, para decirlo así. Marcelo sí lo hizo, Claro. Lechín lo hizo, Sí, cientos de militantes del MIR, de la democracia, nosotros, tú seguramente en algún momento para defender la democracia lo hemos hecho, sí, sí, sí. pero Evo nunca ha hecho. En cambio, esta Ahora, gente sí. fíjate cómo es de interesante lo que estás diciendo, que él nunca lo ha hecho, que cuando él en su libro cuenta que en uno de los golpes de Estado él estaba en la puerta, cuidando la puerta del gran cuartel de Miraflores y estaban muertos de miedo, dice, estábamos muy asustados de lo que estaba pasando, es decir, ni cuando era soldado tiró un tiro este. Y sin Definitivamente. embargo lo empujan a Castillo a hacer un golpe de Estado que no tiene hasta ahora explicación. ¿Vos lo entendés el golpe de Estado de Castillo y el apoyo de Evo inmediato? Es probable que ahí también haya dado su consejo adicional a toda esta otra gente, Cedrón y compañía, pero yo insisto en que ya veía desesperado la forma de volver a retomar espacios para conquistar el poder, porque retomando esta línea de pensamiento, Evo en esos momentos de crisis desaparece, oculta la cabeza, pero es el número uno para mandar a la gente a que se enfrente, es el número uno para decirle que bloquee, que deje sin alimentos las ciudades, Sí, señor. para decirle que entonces se enfrente. Y es un gran responsable, y esa es la otra parte de lo que estoy trabajando también en el libro del ocaso de Evo, de su responsabilidad, por lo menos, en la masacre, en las masacres de Sencata y en los muertos de Sacaba. Él ha generado, y hay hechos no estudiados todavía, ahí entre una justicia y que nadie quiere investigar de verdad, está todavía la verdad por descubrirse. ¿Cuánto ha influenciado Evo Morales para que se den esos hechos? Porque él es, como decimos, él es número uno, ¿no? En tirar la piedra y después esconderse, ¿no? Empujar a otros a que hagan lo que él no hace. Eso es terrible. Fíjate que lo que está diciendo es tan real que él no se anima a volver hasta que Arce se posesiona. Y no por empañarle el juramento, sino única y exclusivamente porque quería estar seguro de que Arce lo tenía el gobierno y poder entrar él. Se me antojó una especie de Siles Suazo con Paz Estensoro cuando se gana la Revolución Nacional el 11 de abril. Definitivamente, si tú te acuerdas, líderes como Siles Suazo, bueno, muchos. Claro, los que tiraban tiros. Claro, pero además los que están incluso por la democracia vuelven al país, ¿no? En momentos de la dictadura, para estar también en el país dirigiendo, orientando,
¿no? Y Evo Morales, que tenía una gran base de apoyo, Sí. en zonas donde se puede hablar, entre comillas, zonas liberadas, como en el Chapare, nunca se anima a volver, a pesar de tener toda la infraestructura operativa y de inteligencia de Cuba y Venezuela. Entonces, es pues es un caudillo que ha estado a la cabeza de este país, paradójicamente, durante estos 10 años. Posiblemente ha transitado, y eso es lo que me interesa analizar en este libro, El ocaso de Evo, ha transitado desde los primeros momentos de ese oportunismo, de esa inteligencia nata que tiene, para aprovechar, ¿no?, esas situaciones, la fortuna que se le presentó, pero después de eso ha sido incapaz de ponerle un sello más de estadista, ¿no? Se ha movido muy en la coyuntura para mantener el poder, y al final del día es lo que tenemos, un Evo Morales que, con un pie cayéndose del carro, o más, tú dirías más abajo, es ya un cadáver que está esperando el sepelio, Que alguien le avise. pero no, que alguien le avise. Y esa es la situación, pero con una gran capacidad de hacer conflicto en el país. Tiene esa Y capacidad todavía, ¿no? de la energía maligna para hacer conflicto. Y eso es lo que está haciendo. A Vos, pesar de sus enfermedades, sigue activando a muchos de los grandes agitadores o más agitadores que están revoloteando por el país esperando la oportunidad que se pueda hacer conflicto. Lo que yo siempre digo, con plata en el bolsillo, en una situación de crisis económica, hay muchísimas oportunidades para hacer conflicto. y entre Venezuela y Cuba los ves como que todavía lo apoyan, porque el G2 cubano es implacable. Si perdiste, fuiste, ¿no? No tiene Parece que cariños. esa es la tendencia. Y para el G2 cubano es ya razón de Estado, ¿no? Para ellos es razón de Estado. Entonces, para sobrevivir, necesitan relacionarse con alguien que tenga poder. Sí. Y daría que esa es la tendencia, que ahora están volcándose ambos cada vez más ya a apoyar, definitivamente, a Arce Catacora. Evo Morales, vos lo comparabas y le hacías una mirada como Maquiavelo al príncipe cuando hablaba de virtudes y de fortunas. El análisis es muy interesante, esa mirada de Maquiavelo cuando te habla cómo los príncipes, bueno, príncipe o un líder, ¿no? Uno que Sí. llega a ser presidente, ¿no? El que llega a ser presidente, ¿no? ¿Cuánto de esa su presidencia y cómo es su performance, ¿no? ¿Cómo es su trabajo? Se debe más a la fortuna, la suerte que llega ahí, ¿no?, que está ahí, que dura muchos años, o se debe más a la virtud, a sus capacidades personales, a su trabajo, a su inteligencia, a la capacidad de armar, de generar economía, de articular sectores, etcétera? Entonces, es muy interesante esa mirada porque, en definitiva, Evo Morales ha tenido una tremenda fortuna. Ha Sí, comenzado sí. por los errores de sus contrincantes, crasos errores, ¿no? Que son los Con Felipe. generadores, finalmente los contrincantes son los generadores del levismo y del triunfo de Evo Morales, reconozcámoslo. Los que han creado todas las condiciones y que ese Los balance padres del no se ha hecho monstruo, hasta ahora. los No lo padres han del hecho, monstruo. ¿no? Sí. Exactamente, han generado eso. Y él tuvo esa suerte, pero ok, llegó con astucia, le demos crédito, que lo hizo Sí, bien sí, para no, llegar. sin duda. Ya, le demos crédito. Y después, en los 10 años, tuvo una suerte extraordinaria. Se sacó la lotería de los precios del gas Sí, por problemas de geopolítica. sí. Es una lotería pura. 10 años de bonanza económica, la plata que jamás ha entrado a Bolivia. Esa es la fortuna. Pero pregúntese, ¿cuál ha sido La su virtud. performance? ¿Cuál ha sido lo que él ha puesto ya de su cabeza, su genio? Nada. Nos ha dejado un país ahora en crisis, sin plata, con deuda. Ahora, Entonces, ha derrochado la plata. Esa ha sido su performance. La ha derrochado entre, bueno, vos no sabía qué dar.
pero lo que ha derrochado Sí, en sí. tremendas infraestructuras, ¿no? En la burocracia pública, en la corrupción, terrible. Ahora, mira vos, aparecen los evistas y los renovadores o los nuevos masistas. Y una diputada al día de la discusión del domingo, el sábado en todo caso, es muy dura cuando dice Evo Morales va a tener que rendirnos cuenta de qué hizo con 15 mil millones de dólares que tenía este país de superávit porque lo dilapidó. La señora no se ha dado cuenta, porque claro, la pasión los lleva a otro tema, que Arce se fue en junio del 2017 y volvió en enero del 2018. ¿Cuán responsable o corresponsable es en este caso Luis Arce Catacora en la gestión de Evo Morales? ¿O definitivamente simplemente estaba para hacer lo que le digan y no tenía ni voz ni voto? Ese es un buen punto, porque, y también salió Romero, ¿no? Que es el portavoz de Evo Morales. Carlos Romero salió diciendo, Arce se ha alejado del modelo, lo ha traicionado el modelo, ha abandonado el modelo socioeconómico, productivo, social, lo ha abandonado, ¿no? Entonces, el violador del modelo Arce. Y en realidad, ese es lo que yo llamo lo que hace el sector de Evo, que muestra la capacidad para ser mediática, ¿no? O sea, para hacer campaña de desinformación, porque en realidad, fundamentalmente, Morales, Linera es el arquitecto del modelo económico, como él se nombra todavía, lo hemos nombrado a como cajero. No, Arce era el cajero, el que manejaba la plata, que después, por supuesto, tiene su mérito como economista y como manejar. No es que solamente manejar la plata, hay que saber también manejar la plata. Por supuesto. Entonces, ha trabajado 15 años en el Banco Central de Bolivia, ha operado con todos los gobiernos neoliberales, conoce de eso, conoce de macroeconomía. Entonces, Arce también ha manejado esa plata. Y también ha dado luz verde desde los grandes montos para el desfalco del Fombioc a la Chacollo, ¿no? Hasta aprobar las platas para la industria del Mutum, que nunca ha avanzado en su periodo. Es decir, él ha sido el copartícipe de eso. Y él también sabía que el año 14 empezaron a bajar los ingresos por la baja del precio del gas y fue sostenido. ¿Y qué hicieron para cubrir eso? Se prestaron plata y siguieron con esa lógica. Es verdad que la pandemia mantuvo eso, el gobierno de Janine Murillo mantuvo esa lógica de prestarse plata, dilapidar la plata, no manejarla bien, pero fue la continuidad de ese modelo y ahora estamos viviendo lo que es el final de ese modelo. Es un modelo apoyado en esa renta y que tiene topes. Ya no puede haber ese nivel de desperdicio porque ya no hay plata, definitivamente. Entonces, obviamente, Arce es corresponsable de ello y también como expresidente tiene que rendir cuentas, eso es verdad. Morales, ¿por qué ha orientado de esa manera? Todo lo que la oposición le ha dicho en su momento, tiene más de 20 proyectos, megaproyectos donde se ha ido mucha plata, ¿no? Se ha ido a la bolsa vacía, se ha votado, entonces tiene que rendir cuentas también de eso. Y también creo es copartícipe, y eso tienen que entender la gente de Arce, y esperemos que eso le dé un poco de aire para que reajuste pues la política económica. El país no puede seguir así, todos necesitamos, y la gente, porque nos interesa la gente, necesita mejorar la economía, necesita ingresos, necesita trabajo. Aquí hay dos posibilidades que tiene Arce. O le da una mano defendiéndolo a Evo Morales con este atentado a la integridad nacional y le dice no voy a mantener un silencio cómplice y te voy a defender en el Perú, pero vos te vas a callar. O la otra es que se lo lleve por delante y lo arrastre por la vergüenza que le queda todavía por sufrir a Evo Morales. ¿Vos cuál de los dos caminos creés que es el que va a seguir? Porque todavía están los Loza y están
No lo pongo a Andrónico, decirte que yo no sé en qué lado ponerlo a Andrónico. Creo que Andrónico juega por Andrónico y no juega por ninguno de los dos y está esperando a ver cuál de los dos se cae primero para tomar una partida. ¿Vos qué decís? Sí, en el caso de Andrónico es lo mejor que puede hacer al mismo tiempo. Además, sí. Es lo mejor que puede hacer. Se ha distanciado de Evo Morales. Y a los dos, tanto a Evo como a Arce, en su Twitter les escribe, les echa flores de vez en cuando, pero bueno, por lo menos eso ayuda a que haya menos bloqueo en el Parlamento, porque a nadie le interesa eso. Y yo creo que en esta pugna, si bien es una pugna a eliminar al adversario, Arce va a ir por tanteos hasta ver el momento de tomar la decisión, si es que Evo no baja la presión. A mí me extrañó, aunque era de esperar, que los evistas no voten por el problema de la ley del oro, el tema de la ley del oro. Pero era parte de la lógica que es una guerra a muerte, entonces por eso no votaron, pero ya empezó a funcionar el maletín negro, ¿no? Como en todo, es la lógica del MAS. Se quejan los evistas que hay maletín negro, ellos lo inventaron. Bueno, no lo inventaron, pero lo amplificaron el maletín negro. Con los gobiernos neoliberales era una billetera negra, con el Evo y compañía ha sido maletas. Sí, muy bien definido, sí. Ahora decime, ¿dos candidaturas del propio MAS o uno va a vencer al otro? Yo tengo la sensación que no, yo creo que Arce va a vencer a Evo Morales. Claro, parece que sí. Tú decías al comienzo que el contexto está llevando a que Evo Morales esté cada vez más aislado y debilitado. Parece ser que eso es ahora la fortuna. Los tiempos están cambiando. Y eso para mí me es un poco difícil calcular, pero hasta hace unos meses yo estaba convencido que van dos candidaturas, ¿no? Una, la de Evo como más, y otra, la de Arce como más Frente Popular, más, ¿no? Una variante. Yo estaba convencido, pero si la situación se enguerrilla más y al Evo, entonces van a ver también de sacarlo del juego, porque con dos candidaturas la posibilidad de que Arce gane está con margen de riesgo alto. Claro, por supuesto. ¿No? Sí. Entonces, ahora, a pesar de eso, saliendo primero, Arce va a la segunda vuelta y en la segunda la base vista lo apoya. Entonces, pero aún es un riesgo. En cambio, si no tiene a Evo y logra una sola candidatura, tiene el camino más allanado, mucho más allanado a ganar. Ahora, 2025. ¿No te preocupa que siempre que se hable de política y de liderazgo de estas cosas, solamente hablemos de ese pleito y que al otro lado tendríamos que hablar del Twitter? Porque lamentablemente nadie hace otra cosa que no sea Twitter. Y la política no se hace en Twitter, Gregorio. No solamente en Twitter, exactamente. Bueno, tenemos una sintonía, Carlos, porque justo yo pensaba esta mañana lo mismo, solo hablamos de esta gente. ¿Y por qué no empezar a abrir un debate en toda la oposición? O sea, un debate no más serio, más de fondo. Y me acordaba cuando yo alguna vez hice una crítica a algunos colegas, incluso a amigos de Comunidad Ciudadana, se molestaron mucho porque igual el país no está acostumbrado a dialogar, a debatir. La gente se enoja. Si no piensas como ellos, se enojan. Sí. Entonces, esa es otra tragedia. No estamos hablando de los problemas y cómo la oposición puede actuar. Por ejemplo, yo voy a decir algo que parece una herejía. Yo siendo la oposición hubiera pensado más en serio qué hacer frente a la ley del oro. De verdad te lo digo. Yo también, yo incluso dije, si hay proyecto de qué hacer con el oro, con la plata que se recupere y el proyecto es real, porque Arce nunca tiene una propuesta de nada, pero hay que apoyarla. Yo lo dije clarito. Hombre, eso es lo que claro, me gusta, que ahí no tienes pelos en la lengua, pero
ese es un tema que debían pensar, porque eso es tender puentes. Yo tiendo puentes, vos no tiendes, bueno, está bien, pero esa es la política. Claro Así es que la sí. política. La oposición no hace política. No hace. Bueno, te voy a estar llamando más seguido porque nos hace mucho bien a todos los que te escuchamos y a los que nos interesa que esto mejore, ¿ok? Gracias, Carlos. Estamos en contacto, por supuesto. ¿Me mantenés en contacto de tu libro? Ya, pues. Ok. Suerte. Abrazo. El tuyo. Igual, ya va, ya te Gracias. cuento. Ok, un abrazo. Chao, chao. Siempre es agradable conversar con Gregorio. Es estudioso, le sigue y lo mira todo, así que va a salir algo bueno en su libro y nos va a hacer bien a todos. Vamos al corte y ahorita venimos. No puede pasar. Todos los días hay que apagarlo, encenderlo y confirmar. Hace más de 30 años que Chocolate se unió a la leche y formaron un clásico para nuestras vidas. ¿Quién no ha tomado un chocolate delicioso? Es por eso que ahora lanzaron una nueva campaña, juntando dos clásicos de nuestra infancia como el rock y las series animadas. ¿Qué estás esperando para ver la nueva publicidad de Chocolate? Te va a encantar, y más si la acompañas de tu chocolate listo para tomar a toda hora.